¿Te has preguntado alguna vez si existe un pecado que los cristianos pasan por alto? Un pecado tan sutil, pero tan poderoso, que permanece en gran medida sin abordar. Hoy vamos a profundizar en algo de lo que la Iglesia rara vez habla, pero que necesita desesperadamente. Antes de empezar, déjame preguntarte. ¿Alguna vez has sentido que algo estaba obstaculizando tu relación con Dios, pero no podías identificar exactamente qué era? Quédate conmigo, porque hoy vamos a descubrir el pecado secreto del que nadie habla y lo que la Biblia dice que debemos hacer al respecto. Empecemos por aclarar lo que entendemos por pecado. La mayoría de nosotros pensamos en el pecado en términos de lo obvio: mentir, robar, adulterar, asesinar. Estos son los actos que oímos predicar desde el púlpito y estudiamos en pequeños grupos. Pero el pecado es más profundo que solo una acción, es una condición del corazón. En Romanos 3:23, Pablo escribe: «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». Esto incluye no solo los pecados visibles y externos, sino también los que están ocultos en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay un pecado que se nos escapa, uno que a menudo pasa desapercibido porque es sutil, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos cometiendo. Y lo que da miedo es que este pecado puede afectar cada parte de tu caminar cristiano. Cuando digo la palabra orgullo, ¿qué nos viene a la mente? La mayoría de nosotros pensamos inmediatamente en la arrogancia, alguien que camina por ahí inflado de autoimportancia, pensando que son mejores que los demás. Pero el orgullo es mucho más insidioso que eso. A menudo se disfraza de formas que parecen inofensivas, e incluso buenas. Es el tipo de orgullo que susurra: «Lo tengo todo bajo control. No necesito ayuda». Es el orgullo que te convence de que puedes manejar las cosas por ti mismo, cuando, en realidad, se supone que debes depender de Dios. Proverbios 16:18 nos recuerda: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Esto no es solo una advertencia sobre el tipo de orgullo que conduce a la caída obvia, es sobre el tipo sutil, también. El tipo que es difícil de ver en el espejo porque se esconde detrás de las buenas intenciones. Echemos un vistazo más de cerca a algunas situaciones cotidianas en las que este tipo de orgullo oculto podría estar al acecho en tu vida. Comenzaremos con el orgullo de negarse a perdonar. Uno de los ejemplos más claros de orgullo oculto es cuando nos negamos a perdonar a alguien. Tal vez nos hirieron profundamente, o tal vez se trata de una pequeña ofensa que hemos dejado supurar. Y aunque en la superficie nos sentimos justificados, después de todo, nos lastimaron, en el fondo, es el orgullo el que se aferra a ese rencor. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros tenemos razón y ellos no. Pensamos que tenemos la moral alta. Pero Jesús nos dice en Mateo 6 versículo 14 al 15, «Porque si ustedes perdonan a otros cuando pecan contra ustedes, su Padre Celestial también los perdonará. Pero si no perdonáis a los demás sus pecados, vuestro Padre no os perdonará los vuestros». Cuando nos negamos a perdonar, le estamos diciendo a Dios que no confiamos en su manera de hacer las cosas. Creemos que sabemos más. Eso es orgullo. Imagina una situación familiar en la que dos hermanos están en conflicto. Uno de los hermanos guarda rencor porque cree que el otro ha sido injusto en el reparto de la herencia. Pasan los años y dejan de hablarse. El que guarda rencor lo justifica diciendo: «Merezco una disculpa». Pero en el proceso, se pierde la bendición de la reconciliación. Ese es el orgullo oculto en el trabajo, negándose a dejar ir y confiar en el mandato de Dios de perdonar. Otro es el orgullo de no pedir ayuda. Aquí hay otra forma en que el orgullo se cuela, cuando nos negamos a pedir ayuda porque no queremos parecer débiles. Tal vez usted está luchando financieramente, emocionalmente o espiritualmente, pero se lo guarda para sí mismo. No acudes a los demás, ni siquiera rezas por ello, porque admitir que necesitas ayuda te hace sentir fracasado. En realidad, es el orgullo lo que nos mantiene en silencio. Queremos mantener la apariencia de que lo tenemos todo controlado, cuando, en realidad, estamos llamados a vivir en comunidad y sobrellevar las cargas de los demás. Gálatas 6:2 dice: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». Cuando nos negamos a dejar entrar a otros, esencialmente estamos diciendo: «No te necesito, y no necesito a Dios». Ese es el orgullo oculto hablando.
Piensa en un padre que lucha por mantener a su familia. Está atrasado con las cuentas, pero en vez de buscar consejo financiero o pedir ayuda a su iglesia, se lo guarda todo dentro. Su orgullo le dice, tú eres el proveedor. Se supone que tienes que ocuparte de esto. Pedir ayuda es admitir la derrota. Mientras tanto, su familia sufre más de lo necesario. La solución podría haber sido tan sencilla como tender la mano, pero el orgullo le mantuvo aislado. Antes de seguir profundizando en este contenido, te pido amablemente que muestres tu apoyo dándole a me gusta a este video, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este mensaje esencial. También está el orgullo espiritual y este sin duda es el más peligroso. Pero aquí está el truco. El orgullo no solo aparece en nuestras relaciones y vidas diarias. También se cuela en nuestra vida espiritual, a menudo sin que nos demos cuenta. El orgullo de la autosuficiencia en nuestra vida espiritual. Es el tipo de orgullo que nos dice que no necesitamos a Dios tanto como en realidad lo necesitamos. Puede sonar así, hoy no necesito orar tanto, lo estoy haciendo bien por mí mismo. O tal vez, ya soy maduro espiritualmente, así que no necesito confesar cada pequeño pecado. Es el orgullo de la autosuficiencia espiritual, y es increíblemente peligroso porque nos aísla de la gracia de Dios. Juan 15 versículo 5 nos recuerda la cruda verdad. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Habéis captado la última parte? Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando empezamos a confiar en nuestra propia fuerza, nos estamos preparando para el fracaso espiritual. Mira a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 versículo 17. Jesús los reprendió por su orgullo. Dices, soy rico, he adquirido riquezas y no necesito nada. Pero no os dais cuenta de que sois desdichados, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Su orgullo les cegaba ante su pobreza espiritual. Pensaban que tenían todo lo que necesitaban, pero les faltaba lo más importante, una relación dependiente y humilde con Jesús. El orgullo de evitar la confesión. Otra forma de orgullo espiritual es cuando evitamos confesar el pecado. Tal vez sea por vergüenza o porque no queremos admitir que hemos fallado, especialmente cuando pensamos que ya deberíamos ser mejores cristianos. Pero un Juan 1 versículo 9 nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando nos negamos a confesar, esencialmente le estamos diciendo a Dios, no necesito tu perdón en esta área. Ya lo tengo. Pero la verdad es que no lo tenemos en absoluto. La confesión trae sanidad, mientras que el orgullo trae separación. Piense en alguien en una posición de liderazgo en la iglesia, tal vez un pastor o líder del ministerio, que lucha con un pecado oculto. En lugar de confesar y buscar rendición de cuentas, lo mantienen enterrado, pensando, se supone que soy un modelo a seguir. No puedo dejar que la gente sepa que estoy luchando. Pero ese orgullo oculto solo conduce a más vergüenza y aislamiento. La misma cosa que podría liberarlos de la confesión es retenida debido al orgullo. El núcleo del orgullo, no necesito a Dios. En el núcleo de todos estos ejemplos, ya sea en la vida cotidiana o en nuestro caminar espiritual, el orgullo está diciendo lo mismo, no necesito a Dios en esta área de mi vida. Y esa es la mentira más peligrosa que podemos creer. Cuando llevas ese tipo de orgullo, ya sea negándote a perdonar, no pidiendo ayuda, o pensando que has llegado espiritualmente, envenena tu fe. Envenena tus relaciones y te impide experimentar la medida completa de la gracia de Dios. Santiago 4 versículo 6 nos dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si continuamos con nuestro orgullo, nos ponemos en oposición a Dios. Pero aquí está la buena noticia, la humildad abre la puerta a la gracia. Y de ahí vienen la verdadera libertad y la curación. Esta sección ampliada incluye más reflexiones bíblicas y ejemplos de la vida real para ayudar a comprender la naturaleza sutil pero destructiva del orgullo en nuestras vidas. Ejemplos bíblicos del orgullo oculto. La Biblia nos da poderosos ejemplos de este pecado secreto del orgullo, y a menudo se encuentra donde menos lo esperamos, dentro de los corazones de aquellos que por lo demás son devotos a Dios. Lo que hace que estas historias sean tan convincentes es que el orgullo puede colarse fácilmente en nuestras vidas,
sin importar lo fieles o fuertes que creamos ser. El orgullo de la autosuficiencia. Empecemos con Pedro y su exceso de confianza. Pedro, uno de los discípulos más devotos de Jesús, demostró a menudo un valor y una lealtad increíbles. Pero en Mateo 26 versículo 33 al 35, vemos a Pedro declarar audazmente a Jesús: «Aunque todos caigan por tu culpa, yo nunca lo haré». Confiaba en sus propias fuerzas, convencido de que su lealtad podía resistir cualquier cosa. Pedro se creía lo suficientemente fuerte como para permanecer junto a Jesús pasara lo que pasara. Pero, ¿qué ocurrió horas más tarde? Pedro negó a Jesús, no una, ni dos, sino 3 veces. En su corazón, Pedro no estaba tratando de ser rebelde, de hecho, creía que estaba siendo leal y valiente. Pero su orgullo oculto lo cegó ante sus propias debilidades. En lugar de confiar en la fuerza de Dios, Pedro se apoyó en su propia confianza, lo que le llevó a la perdición. Lucas 22 versículos 61 al 62 nos dice que después de su tercera negación, el Señor se volvió y miró fijamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes de que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces». Y salió fuera y lloró amargamente. El orgullo de Pedro quedó destrozado, y fue en su quebranto donde encontró la oportunidad de arrepentirse y crecer. Imagínese a un pastor o líder espiritual que lleva muchos años en el ministerio. Han tenido un gran éxito, han construido una iglesia próspera y se han hecho respetar en su comunidad. Con el tiempo, comienzan a creer que lo tienen, que pueden manejar los desafíos del ministerio por sí mismos. Rezan menos, delegan más y se apoyan más en su propia experiencia que en Dios. Pero entonces llega una crisis importante, tal vez un escándalo o un fracaso moral, y de repente todo se viene abajo. Esta es la historia de Pedro en la vida real. El orgullo de la autosuficiencia puede llevar incluso a los más devotos a caer cuando menos lo esperan. Otro ejemplo convincente de orgullo oculto se encuentra en la historia del rey Usías en 2 Crónicas 26. Usías comenzó su reinado como un rey fiel, buscando a Dios y guiando a su pueblo con integridad. El versículo 5 nos dice: «Buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios». Mientras buscó al Señor, Dios le dio éxito. Pero aquí es donde entra el peligro del orgullo. A medida que Usías tenía más éxito, empezó a confiar menos en Dios y más en su propio poder. Su orgullo creció con su fama y sus logros, y finalmente lo llevó a sobrepasar los límites establecidos por Dios. En un acto de arrogancia, Usías entró en el templo para quemar incienso, algo que solo podían hacer los sacerdotes. Cuando los sacerdotes se enfrentaron a él, en lugar de arrepentirse, Usías se enfureció. ¿Cuál fue el resultado? Dios lo golpeó con lepra. Su aflicción física era un reflejo directo de la enfermedad espiritual que ya había echado raíces en su corazón. 2 Crónicas 26 versículo 21 dice: «El rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió leproso en una casa separada, y se le prohibió la entrada al templo del Señor». Su orgullo no solo destruyó su reinado, sino que también lo llevó al aislamiento espiritual. Un ejemplo de la vida real es un empresario de éxito que, como Usías, empezó confiando en Dios. Tal vez oraron por guía, buscaron sabiduría y dieron gloria a Dios por sus logros. Pero a medida que su negocio crece y acumulan riqueza e influencia, el orgullo comienza a echar raíces. Empiezan a tomar decisiones sin consultar a Dios, pensando: «Yo construí esto. Yo hice que esto sucediera». Con el tiempo, su orgullo les lleva a tomar malas decisiones, alejándose tanto de sus empleados como de los principios que una vez apreciaron. Con el tiempo, el negocio se derrumba o, peor aún, su vida espiritual se resiente y se alejan de Dios. Como Usías, el éxito sin humildad puede llevar a la perdición. El rey Saúl, el orgullo de la inseguridad. Uno de los ejemplos más trágicos de orgullo oculto en la Biblia es el del rey Saúl. El orgullo de Saúl no era del tipo jactancioso y arrogante, estaba arraigado en la inseguridad. Desde el principio, Saúl luchó con sentimientos de insuficiencia y miedo a perder el control. Su orgullo tomó la forma de complacer a la gente y paranoia, llevándolo a desobedecer a Dios para mantener su control sobre el poder. En 1 Samuel 15, Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, pero Saúl desobedeció. En lugar de seguir las instrucciones de Dios,
perdonó la vida al rey Agag y se quedó con el mejor ganado. Cuando se enfrentó al profeta Samuel, Saúl trató de justificar sus acciones, alegando que había guardado el ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Pero su orgullosa desobediencia estaba arraigada en un temor más profundo. Le preocupaba más lo que pensara la gente que obedecer a Dios. 1 Samuel 15 versículo 22 al 23 nos ofrece la aguda reprimenda de Samuel. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer al Señor? Obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la arrogancia como la maldad de la idolatría. Porque has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El orgullo de Saúl le costó su reinado. Piensa en un joven profesional que acaba de ser ascendido a un puesto directivo. Quiere demostrar su valía a su equipo y a sus superiores, pero en lugar de liderar con integridad y humildad, se preocupa constantemente por complacer a todo el mundo. Empiezan a tomar atajos para facilitar las cosas, comprometiendo sus valores para evitar conflictos. Al tratar de mantener el control y la aprobación, poco a poco pierden tanto el respeto como su eficacia como líderes. Como Saúl, el orgullo de la inseguridad puede llevar a decisiones que, en última instancia, causan destrucción. El fariseo y el recaudador de impuestos, el orgullo de la justicia propia. Quizás uno de los ejemplos más directos del orgullo oculto se encuentra en la parábola que Jesús contó en Lucas 18 versículo 9 al 14, la historia del fariseo y el recaudador de impuestos. En esta parábola, Jesús describe a dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo se paró solo y oró: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malhechores, adúlteros o incluso como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Mientras tanto, el recaudador de impuestos se mantuvo a distancia. Ni siquiera miraba al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, pecador. Jesús concluye el relato diciendo: Os digo que éste, más que el otro, se fue a casa justificado ante Dios. Porque todos los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. El orgullo del fariseo no estaba en la rebeldía o la arrogancia, sino en su santurronería. Él creía que sus buenas obras, su adherencia a la ley, y su superioridad moral lo hacían justo con Dios. Pero su orgullo le cegó ante su necesidad de gracia, mientras que la humildad del recaudador de impuestos le abrió la puerta a la misericordia de Dios. Considera a una persona que ha sido cristiana por muchos años, asistiendo fielmente a la iglesia, diezmando y sirviendo en varios ministerios. Con el tiempo, empiezan a menospreciar a otros que no parecen tan espirituales como ellos. Tal vez juzgan a alguien que lucha contra la adicción o a alguien que se ha divorciado. Piensan para sí mismos: al menos yo no soy así. He sido un buen cristiano toda mi vida. Este es el orgullo de la justicia propia en el trabajo, y es tan peligroso como cualquier otra forma de orgullo. Nos separa de la gracia de Dios al convencernos de que no la necesitamos. La lección del orgullo, una revisión de corazón para todos nosotros. La lección aquí es clara: el orgullo puede arrastrarse incluso en las vidas más devotas, y si no se controla, conduce a la destrucción. Ya sea el exceso de confianza de Pedro, el éxito de Usías, la inseguridad de Saúl o la justicia propia de los fariseos, el orgullo se presenta de muchas formas. A menudo aparece cuando menos lo esperamos, disfrazado de fuerza, éxito o incluso devoción religiosa. Pero la advertencia de las Escrituras es innegable: Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4 versículo 6. Si queremos evitar la destrucción que trae consigo el orgullo, debemos revisar constantemente nuestros corazones y pedirle a Dios que nos revele cualquier área en la que el orgullo haya echado raíces, y cuando lo encontremos, debemos arrepentirnos y volver a la gracia de Dios. ¿Por qué evitamos hablar de ello? ¿Por qué es tan secreto el pecado del orgullo? ¿Por qué los cristianos no hablan del más a menudo, especialmente la forma en que le estamos discutiendo ahora, oculto, sutil y profundamente arraigado en nuestras vidas? El orgullo es engañoso. En primer lugar, el orgullo es increíblemente engañoso. Es un pecado que prospera en la oscuridad, a menudo oculto tras el barniz de las buenas intenciones. A diferencia de pecados como el chisme, la avaricia o la lujuria,
que son más evidentes y fáciles de reconocer, el orgullo puede disfrazarse de rectitud, confianza o incluso madurez espiritual. Debido a esto, es mucho más fácil detectar el pecado de otra persona que el nuestro propio. Jesús nos advirtió sobre esto mismo en Mateo 7 versículo 3 al 5 cuando dijo: ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo, cuando todo el tiempo tienes una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. El orgullo nos ciega ante nuestro propio pecado. Somos rápidos para juzgar a los demás por sus defectos, pero lentos para ver cómo el orgullo ha echado raíces en nuestros propios corazones. Este engaño hace que sea más fácil evitar hablar del orgullo, porque a menudo no nos damos cuenta de que estamos luchando con él en primer lugar. Pensemos en una persona que trabaja como voluntaria en su iglesia, dirige un estudio bíblico y es conocida por su generosidad. En apariencia, parece ser un cristiano modelo, pero en el fondo, empieza a enorgullecerse de su reputación. Empiezan a sentirse superiores a los demás, pensando: soy más espiritual porque hago todas estas cosas buenas. Como su orgullo se disfraza de rectitud, pasa desapercibido, incluso para ellos mismos. Por eso es tan peligroso. El orgullo puede esconderse a plena vista, incluso en medio del servicio a Dios. El orgullo es incómodo de enfrentar. Otra razón por la que evitamos hablar del orgullo es porque es muy incómodo enfrentarlo. Admitir que somos orgullosos nos obliga a mirar nuestro ego, nuestra independencia y nuestra autosuficiencia. Y seamos sinceros, a nadie le gusta admitir que es orgulloso, porque hacerlo significa reconocer que somos defectuosos y que necesitamos gracia. Cuando hablamos de orgullo, no nos referimos solo a un mal hábito o a un pequeño defecto de carácter, sino a algo que afecta a la esencia de lo que somos. El orgullo revela nuestras inseguridades y temores más profundos. Desafía la parte de nosotros que quiere tener el control, que quiere tener éxito en sus propios términos, y que no quiere depender de nadie más, incluyendo a Dios. La Biblia deja claro que la opinión de Dios sobre el orgullo es seria. Proverbios 16:5 dice: el Señor detesta a todos los soberbios de corazón. Tenlo por seguro, no quedarán impunes. Es un pensamiento aleccionador. Pero más que eso, el orgullo nos separa de lo que más necesitamos: la gracia de Dios. Imagine a un ejecutivo de éxito que ha trabajado duro para ascender en la empresa. Se enorgullece de sus logros y cree que se lo ha ganado todo con su propia inteligencia y esfuerzo. Pero entonces, escuchan un sermón sobre la humildad y la dependencia de Dios. Se sienten incómodos porque desafía toda su visión del mundo. Admitir que necesitan a Dios, que no han llegado a donde están por sí solos, es un golpe para su ego. Esta incomodidad a menudo impide que las personas confronten plenamente su orgullo, prefiriendo en cambio evitar el tema por completo. El orgullo expone nuestras debilidades. Otra razón por la que evitamos hablar del orgullo es que expone nuestras debilidades. Hablar de orgullo significa admitir que no lo tenemos todo controlado. Significa reconocer que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, somos vulnerables y falibles. Para muchos, esta es una píldora difícil de tragar, especialmente en una cultura que valora la autosuficiencia y los logros individuales. Pero la Biblia nos llama repetidamente a una vida de humildad, dependencia y entrega. Filipenses 2 versículo 3 dice: nada hagáis por ambición egoísta o vanagloria. Más bien, con humildad, valorad a los demás por encima de vosotros mismos. El orgullo nos dice que nos elevemos, pero las Escrituras nos ordenan que nos rebajemos en humildad. Jesús mismo modeló esta humildad. En Filipenses 2 versículos 5 al 8, se nos dice que en vuestras relaciones mutuas, tengáis la misma actitud que Cristo Jesús, el cual, siendo Dios por naturaleza, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aprovecharse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, que tenía todos los motivos para ser exaltado, eligió la humildad. No se aferró a su estatus, poder o derechos. Por el contrario, se despojó de sí mismo, mostrándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio, no en la autopromoción.
Piensa en un atleta o artista de gran éxito que está constantemente en el punto de mira. Han trabajado duro para llegar donde están, y todo el mundo admira su talento. Pero con el tiempo, empiezan a creerse lo que se dice de ellos. Su orgullo crece y se sienten invencibles. Entonces, sufren una lesión grave o un contratiempo, y de repente, se enfrentan a su propia fragilidad y limitaciones. Es una experiencia humillante que les obliga a reconocer la realidad de que no son tan fuertes o independientes como pensaban. Así es como funciona a menudo el orgullo. Oculta nuestras debilidades hasta que la vida nos obliga a enfrentarnos a ellas. El orgullo ataca nuestra identidad. Por último, una de las razones más profundas por las que evitamos hablar del orgullo es que ataca al corazón de nuestra identidad. El orgullo nos dice que nos definen nuestros logros, nuestro estatus, nuestros talentos o incluso nuestra devoción religiosa. Nos convence de que tenemos que demostrar nuestra valía a los demás, a nosotros mismos e incluso a Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. Nuestra identidad no se encuentra en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. Efesios 2 versículo 8 al 9 nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El orgullo nos hace olvidar esta verdad. Nos hace pensar que podemos ganar el favor de Dios a través de nuestras buenas obras o logros espirituales. Pero la realidad es que somos salvos por gracia, no por nuestros propios esfuerzos. Piense en una persona que está profundamente involucrada en el ministerio de la iglesia. Dirige el culto, organiza eventos y sirve fielmente todos los domingos. Con el tiempo, empiezan a creer que su identidad está ligada a su papel en la iglesia. Empiezan a enorgullecerse de su posición y sus logros, pensando que estas cosas les hacen valiosos a los ojos de Dios. Pero cuando ya no son capaces de servir, tal vez debido a una enfermedad, agotamiento o cambios en la vida, luchan con sentimientos de inutilidad. Su orgullo estaba envuelto en su ministerio, y sin él, se sienten perdidos. Esta es la razón por la que el orgullo es tan peligroso, deforma nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde proviene nuestro valor. Superar el orgullo, el camino a la libertad. ¿Cómo podemos superar este pecado oculto del orgullo? La Biblia proporciona un camino claro hacia la libertad y comienza con una palabra poderosa: humildad. En Filipenses 2 versículo 3, Pablo escribe: no hagan nada por ambición egoísta o vanagloria. Más bien, con humildad, valoren a los demás por encima de ustedes mismos. Este tipo de humildad no significa pensar menos en uno mismo. Se trata de reconocer que todo lo bueno que hay en tu vida, tus talentos, tus éxitos e incluso tu crecimiento espiritual viene de Dios, no de tus propias fuerzas o habilidades. El orgullo es una trampa que puede enredar incluso al cristiano más fiel, pero la buena noticia es que Dios nos da un camino hacia la libertad. He aquí 3 pasos prácticos para vencer el orgullo y abrazar la humildad que conduce a la verdadera libertad espiritual. Rendición diaria. El primer paso para superar el orgullo es hacer de la rendición diaria una parte no negociable de tu vida. El orgullo nos dice que tomemos el control, que confiemos en nuestro propio entendimiento y fuerza. Pero Jesús nos enseña un camino diferente. En Mateo 6 versículo 10, durante el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este es un poderoso recordatorio de que nuestras vidas deben centrarse en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Todos los días nos enfrentamos a decisiones, algunas pequeñas, otras que cambian la vida. Y es en estas decisiones donde el orgullo a menudo asoma la cabeza. El orgullo dice: yo puedo manejar esto. Sé lo que es mejor. Pero la humildad invita a Dios a participar en el proceso, diciendo: Señor, te entrego mis planes. Guíame en tu sabiduría. Piensa en un padre que intenta afrontar los retos de criar a un hijo. El orgullo dice: yo me encargo, puedo criar a mis hijos con mis propias fuerzas y conocimientos. Pero un padre que diariamente rinde su voluntad a Dios dice: Señor, guíame en la crianza de este niño. Ayúdame a mostrarles tu amor y sabiduría en todas las cosas. Cuando ceden el control a Dios, se abren a la sabiduría y la paz divinas. Proverbios 3 versículos 5 al 6 alienta esta postura de rendición, recordándonos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos sométete a Él,
y Él enderezará tus sendas. Esta rendición diaria rompe las cadenas del orgullo y permite que Dios nos guíe en su plan perfecto. Confesar y arrepentirse. El segundo paso para vencer el orgullo es ser rápido para confesar y arrepentirse cuando notes que se cuela en tu vida. El orgullo pierde su poder cuando lo sacamos a la luz. 1 Juan 1 versículo 9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La naturaleza del orgullo es que a menudo opera en secreto. Se esconde en nuestros corazones e influye en nuestros pensamientos y acciones, a veces sin que nos demos cuenta. Pero cuando tenemos la intención de examinar nuestros corazones y confesar nuestro orgullo, lo desarmamos. El acto de confesión no consiste solo en pronunciar las palabras, sino en humillarnos ante Dios, reconocer nuestra necesidad de su gracia y pedir su ayuda para cambiar. La Biblia nos da un poderoso ejemplo en el Salmo 51 versículo 10, donde David confiesa sus pecados ante Dios. Después de ser confrontado acerca de su orgullo y sus pecados, David dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí». Esta sincera oración es un reconocimiento de la dependencia de David de la misericordia y la gracia de Dios. Imagina a un líder cristiano que lleva años sirviendo a su iglesia. Con el tiempo, empieza a enorgullecerse de su posición y sus logros. Sus sermones reciben más atención, su congregación crece, y pronto empiezan a pensar, esto sucede gracias a mí. Pero un día, sienten una creciente desconexión entre su corazón y su ministerio. Cuando se toman un tiempo para reflexionar y confesar su orgullo, experimentan una profunda sensación de paz y renovación. Su confesión a Dios abre la puerta para que su gracia limpie su corazón y restaure su humildad. Esta práctica de confesión y arrepentimiento, realizada con regularidad, nos mantiene alineados con el corazón de Dios. Proverbios 28 versículo 13 nos dice, «El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y renuncia a ellos encuentra misericordia». Servir a los demás. Una de las maneras más eficaces de combatir el orgullo es servir a los demás. Jesús mismo nos sirvió de modelo. En Juan 13 versículo 1 al 17, vemos a Jesús, el Rey de Reyes, arrodillarse para lavar los pies de sus discípulos, una tarea típicamente reservada para el siervo más bajo. Este acto de servicio no era solo un ejemplo de humildad, sino un desafío directo al orgullo que a menudo nos impide servir a los demás. Cuando servimos, combatimos activamente el espíritu de orgullo. El orgullo nos dice que la vida consiste en la autopromoción, pero servir a los demás nos recuerda que nuestro propósito es amar a Dios y amar a la gente. Servir a los demás nos obliga a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Piensa en alguien que tiene mucho éxito en su carrera, tal vez un director general o una figura conocida. Son admirados por muchos y están acostumbrados a ser servidos. Pero un día, se ofrece como voluntario en un albergue local, sirviendo comidas a las personas sin hogar. Mientras reparten comida y se sientan con personas cuyas vidas son tan diferentes de las suyas, recuerdan que el éxito y el estatus son efímeros. En ese momento, su corazón se ablanda y se dan cuenta de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. Servir a los demás rompe el poder del orgullo porque desplaza nuestra atención de nosotros mismos a las necesidades de los que nos rodean. También nos ayuda a reconocer que todos somos iguales a los ojos de Dios. Nadie es mejor ni más merecedor que otro. Gálatas 5 versículo 13 nos anima a usar nuestra libertad en Cristo para servirnos unos a otros humildemente en amor, diciendo, «Vosotros, hermanos míos, fuisteis llamados a ser libres. Pero no uséis vuestra libertad para satisfacer la carne, más bien, servíos humildemente los unos a los otros en amor». Los frutos de la humildad. La verdadera libertad. Cuando practicamos estos pasos, entrega diaria, confesión y servicio a los demás, comenzamos a experimentar la verdadera libertad que proviene de la humildad. El orgullo nos ata, manteniéndonos cautivos de la autosuficiencia, pero la humildad nos libera para vivir plenamente en la gracia de Dios. Miqueas 6 versículo 8 resume maravillosamente el tipo de vida a la que estamos llamados. Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti el Señor? Que actúes con justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Este versículo nos recuerda que caminar en humildad no es una decisión de una sola vez, sino un viaje diario de entrega, arrepentimiento y servicio.
Cuando elegimos caminar humildemente con Dios, experimentamos una relación más profunda con Él. Descubrimos que nuestro valor no está atado a lo que logramos, sino que se fundamenta en el amor de Dios por nosotros. Y al soltar el orgullo, nos abrimos a recibir su gracia, paz y gozo de maneras que nunca imaginamos. Para finalizar, te desafío a dar un paso hacia la humildad hoy. Invita a Dios a tus decisiones, confiesa cualquier orgullo que puedas estar guardando y busca maneras de servir a los que te rodean. Al hacerlo, descubrirás la belleza y libertad que vienen de vivir una vida totalmente rendida a Dios. Vivir en humildad, un compromiso diario. La oración es un punto de partida poderoso, pero vencer el orgullo es un camino diario. Requiere una reflexión constante, arrepentimiento y realineación con la voluntad de Dios. Permíteme darte algunos ejemplos prácticos de la vida real para animarte en este viaje. Comencemos con ejemplos sobre relaciones. Imagina a un esposo y una esposa que han estado discutiendo durante semanas. El problema no son los argumentos en sí, sino el orgullo que les ha impedido reconciliarse verdaderamente. Cada uno cree tener la razón, sin estar dispuesto a dar el primer paso hacia la paz. Pero un día, después de un momento de oración y reflexión, el esposo deja a un lado su orgullo y se disculpa, no porque esté 100% equivocado, sino porque se da cuenta de que el orgullo ha estado impidiendo que la relación sane. En ese momento, la gracia de Dios llena su hogar y encuentran reconciliación. Efesios 4 versículo 2 nos dice: sean completamente humildes y amables, sean pacientes, soportándose unos a otros en amor. La humildad allana el camino para la paz y la unidad, no solo en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. Ministerio o carrera. Otro escenario podría ser el de un líder de iglesia o pastor. Comienzan con intenciones puras, deseando servir a Dios con todo su corazón. Pero a medida que la iglesia crece y el reconocimiento aumenta, también lo hace el sutil impulso del orgullo. Empiezan a depender más de sus propias habilidades, su carisma y sus propios planes, en lugar de buscar la guía de Dios. No es hasta que enfrentan una crisis, tal vez una disminución en la asistencia a la iglesia o una falla moral, que caen de rodillas, dándose cuenta de que no pueden construir el reino de Dios por su propia fuerza. Este tipo de momento es lo que vemos en Proverbios 11 versículo 2, que dice: cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. A veces Dios permite que lleguemos al límite de nosotros mismos para enseñarnos que solo a través de la humildad y la entrega a sus planes pueden realmente desplegarse. Camino espiritual. Finalmente, en nuestra relación personal con Dios, el orgullo puede tomar muchas formas. Tal vez eres alguien que ha seguido a Jesús durante años, pero te has encontrado orando menos, leyendo menos la Biblia, porque sientes que ya lo tienes dominado. Has estado en la iglesia tanto tiempo que te sientes espiritualmente autosuficiente. Pero luego sucede algo, una pérdida, una prueba, una sequedad espiritual, y te das cuenta de cuánto necesitas la gracia de Dios cada día. Esto me recuerda las palabras de Pablo en 2 Corintios 12 versículo 9, cuando Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La respuesta de Pablo fue: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Es al admitir nuestras debilidades que encontramos la fortaleza de la gracia de Dios. El próximo paso: caminar en humildad. La humildad no es una oración de una sola vez, es un compromiso diario. Caminar humildemente con Dios significa elegir depender de Él cada día, en cada aspecto de nuestras vidas. Así que, al reflexionar sobre el mensaje de hoy, te animo a hacer de la humildad una práctica diaria. Sigue revisando tu corazón, sigue confesando cuando el orgullo se asome, y sigue sirviendo a los demás como Jesús nos sirvió. Al hacerlo, experimentarás la verdadera libertad que viene de vivir una vida totalmente rendida a Dios. Un llamado a reflexionar y orar. Al cerrar esta conversación, quiero desafiarte a tomar un momento de reflexión honesta. ¿Dónde ha entrado el orgullo silenciosamente en tu vida? Tal vez esté afectando tus relaciones. Quizás estés aferrado a la falta de perdón, creyendo que tu dolor está más justificado que la reconciliación. Quizás se esté infiltrando en tu caminar espiritual, convenciéndote de que tienes todo bajo control, de que no necesitas buscar a Dios tanto como antes. Donde quiera que esté, recuerda esta verdad:
la gracia de Dios es mayor que cualquier orgullo con el que luchemos. Romanos 5 versículo 20 nos recuerda, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuán profundo haya echado raíces el orgullo, la gracia de Dios siempre es más profunda. Él desea liberarte, limpiar tu corazón y restaurarte a la vida de humildad y gracia para la que fuiste creado. El orgullo puede ser un pecado sutil, pero sus efectos son de gran alcance. Nos aísla de los demás, daña las relaciones y, lo más importante, crea distancia entre nosotros y Dios. Pero la belleza del Evangelio es que, aun cuando el orgullo nos distancia de Dios, Él nunca deja de perseguirnos. Así como el padre en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15 versículo 11 al 32, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta cuando mostramos nuestra humildad y volvemos a Él. Pregunta de reflexión. Te pregunto, ¿dónde ha encontrado el orgullo un lugar en tu corazón? ¿Está en tus conversaciones, donde te resulta difícil admitir cuando estás equivocado? ¿Está en tu trabajo o ministerio, donde has comenzado a atribuirte el éxito que le pertenece a Dios? Tal vez esté en tu relación con el propio Dios, donde has comenzado a depender más de tu propia fuerza que de la suya. Tómate un tiempo para reflexionar sobre estas preguntas e invita al Espíritu Santo a revelar cualquier área de orgullo oculto en tu vida. Una oración por humildad y gracia. Tomemos un momento para acercarnos a Dios en oración. Donde quiera que estés, cierra los ojos y permite que estas palabras te guíen a un momento de rendición. Señor, venimos ante ti, humillándonos en tu presencia. Reconocemos que sin ti, no somos nada. Tú eres la fuente de nuestra fortaleza, nuestra sabiduría y nuestro gozo. Y, sin embargo, confesamos que el orgullo ha echado raíces en nuestros corazones. Ya sea en nuestras relaciones, nuestro trabajo o nuestro caminar contigo, hemos permitido que la autosuficiencia eclipse nuestra necesidad de ti. Padre, te pedimos perdón por las veces que el orgullo nos ha cegado. Nos arrepentimos de las veces en que pensamos que podíamos manejar la vida por nuestra cuenta, y volvemos a ti. Así como David oró en el Salmo 139 versículo 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, examina nuestros corazones y limpianos de cualquier rastro de orgullo. Sabemos que das gracia a los humildes. Como dice en Santiago 4 versículo 6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Deseamos esa gracia, Señor. Ayúdanos a caminar en verdadera humildad, tal como lo hizo Cristo. Enséñanos a servir a los demás, a poner las necesidades de otros antes que las nuestras y a amar como tú nos has amado. Rendimos nuestros corazones a ti hoy. Ayúdanos a vivir en completa dependencia de tu gracia y tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje resonó contigo, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y recuerda, Mastery and Fight está aquí para ayudarte a profundizar tu caminar con Dios y a dominar la mentalidad a la que Él te ha llamado. Gracias por ver. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima inmersión en las verdades bíblicas. Mantente bendecido y mantente humilde. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.